Vale, pues para comenzar me gustaría hablar sobre el tema de la delegación de competencias, la vocación, delegación de firma, suplencia, ¿vale? Esto es un tema que entra en muchas oposiciones, las tenemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, las tenemos en el Gobierno de Canarias, tanto en los subgrupos C2 e incluso en las oposiciones que salieron de la 1 si no me equivoco, en el ejercicio 2, en la parte del supuesto práctico. Con lo cual es un tema que reviste de bastante importancia, ¿vale? Es una cuestión que si la tenemos un poco clara, es bastante sencilla, ¿vale? Pero quieras o no, tiene una eminencia. Es totalmente práctico, ¿vale? Es lo que quiero enfocar. Cuando nosotros hablamos sobre el tema de las competencias, es uno de los pilares básicos de las administraciones públicas. A mí me gusta verlo siempre un poco como que las personas podemos actuar con nuestra esfera jurídica, con nuestro mundo, con las personas que nos rodean, hasta el límite, ¿vale? De lo que marcan las leyes, es decir, las leyes a título individuales nos prohíben de hacer cosas, ¿verdad? No, nos prohíben ir a más de un exceso de velocidad, nos prohíben ir bajo los efectos del alcohol mientras conducimos, o dañar a una persona, o dañar la propiedad privada de otra persona, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones. Las administraciones públicas, a mí me gusta esto, por favor pido disculpas si hay algún jurista en la sala, pero las administraciones públicas son como unos entes que están vacíos, ¿vale? Que están vacíos de este tipo de acciones. De por sí la componemos nosotros, los funcionarios y las funcionarias que trabajamos dentro, y realmente no tienen esa capacidad para hacer cosas, ¿vale? Entonces son las leyes las que, de manera contraria a lo que acabo de decir de las personas, son las leyes las que les facultan a hacer cosas, ¿vale? Entonces es cuando nace el tema de la competencia. ¿Dónde nos viene reflejada la competencia? Cuando estudiamos el procedimiento administrativo, estudiamos la ley 39-2015, la ley 40-2015 la escuchamos ahí de fondo, pero no sabemos muy bien qué es. Pero si nosotros miramos cuál es el nombre real de la ley 40-2015, nos habla del régimen jurídico del sector público. Es decir, qué composición va a tener, qué órganos lo van a gobernar, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones son formas de la estructura interna de una administración pública. Y entonces, cómo no, habla de las competencias. En el artículo 8, de todas formas, lo podemos ir siguiendo aquí, que hice un pequeño anexo para mandaros. Aquí os puse Ayuntamiento de Santa Cruz, que es lo que tenemos ahora cerquita, pero en principio no hay... entra en un montón de oposiciones, perdón. Vale, lo primero de todo es hablar de la competencia. Es la parte fundamental, nos la define nuestro artículo 8 de la ley 40 y nos dice: la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. Habíamos visto en algo que nos aproximamos sobre el tema de los recursos de la jurisdicción contenciosa administrativa, esa vía de hecho o incluso la inacción, que se podía recurrir sobre la inacción. Si una administración tiene la competencia de velar por la salud pública y no lo hace, nosotros podemos denunciarlo, no por el hecho de hacer cosas que no proceden, sino incluso por no hacer cuando le corresponde. Por eso, cuando alguien tiene atribuida una competencia, la tiene que hacer valer. Si es perseguir el crimen organizado, no puedes dejar de hacerlo, ¿vale? Por eso nos dice que es irrenunciable y que encima se ejercerá como propia, ¿vale? Y ahora nos habla, salvo en los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos de esta u otras leyes, ¿vale? La delegación de competencia. Aquí nos empieza a hablar de instrumentos organizativos, ¿vale? La delegación de competencia, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen, esto es la parte fundamental si nos entra un tipo test, no supone una alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
Os hago una mini pausa para que razonéis sobre este artículo, ¿vale? Sobre lo que pone en este artículo. Perdón. Vale, lo que nos dice es, si nosotros somos el consejero, el ministro, la ministra, ¿vale? De Sanidad, y tenemos la competencia para velar por la salud pública, vamos a pensar en la ministra de Sanidad, el hecho de que exista una figura que nos permita trasladar esa competencia a otro lado, hay que empezar a determinar si la competencia la sigo teniendo yo, pero temporalmente la ejerce otro, si solo es el ejercicio pero la competencia es mía, o si directamente me quito la competencia y se la doy a otro órgano, ¿vale? Esas son las figuras que vamos a ver. Ahí es cuando hablamos de delegación de competencia, vocación, ¿vale? Desconcentración, todo ese tipo de cosas. Lo que nos dice aquí es que estas que estamos viendo, delegación de competencia, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia, el titular de la competencia lo sigue siendo a pesar de que se hagan cualquiera de estas cosas. Por ejemplo, la suplencia. Estoy enfermo y me suple otra persona. ¿Quiere decir que esa persona tiene la competencia? No. No supone alteración de la titularidad, solo del ejercicio. Es decir, no es lo mismo quién tiene la titularidad y quién ejerce la competencia. Por ejemplo, tengo una vivienda. Yo tengo una vivienda. Tengo en el registro de la propiedad. La vivienda es mía, ¿vale? La vivienda es mía. Si dentro de la vivienda viven mis primos y no vivo yo, ellos ejercen la competencia y yo soy titular de la competencia, ¿vale? El hecho de que yo les deje vivir en casa no significa que la casa sea de ellos. La casa sigue siendo mía, no supone alteración de la titularidad. Nos dice por aquí abajo. Ups, no se puede quitar. ¿No puedo quitar? Ups, pues... Bueno, se nos quedó el rayón. Bueno, a ver si puedo borrar. A ver, así. Ahora. Vale. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, en los términos y en los requisitos que se prevean. Veremos qué es la desconcentración. Si alguna disposición atribuye la competencia a una administración sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de materia o territorio, ¿vale? Si existiera más de un órgano inferior competente por materia o territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común. Esto es una cuestión para definir por defecto, porque muchas veces realmente se hace una atribución de competencia al ministerio o al ministro o al secretario de Estado, pero luego hay reglamentos de estructura, ¿vale? Decretos de estructura de las consejerías o decretos también en el caso de los ministerios que pueden definir una composición diferente, ¿no? Entonces, en principio, esto es una regla general para que siempre aplique. Entonces, vista la competencia, artículo número 8, entramos en instrumentos para regular su ejercicio. Lo primero que tenemos es la delegación, ¿vale? Los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración. Es importante. Aquí nos habla jerárquicamente dependientes en una desconcentración. Y aquí nos dice en otros órganos dentro de la misma administración. Y ahora viene lo importante, sobre todo para que veamos por esas diferencias, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos, entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas. En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial del que dependa el órgano delegante. Vale, esta parte os la voy a dejar. En principio, no estamos viendo Administración General del Estado. Es importante en las oposiciones de Administración General del Estado, sobre todo porque aquí nos habla sobre quién tiene que autorizar esa delegación, ¿vale? Cuando se trate de órganos no relacionados es necesario la aprobación superior, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Importante.
En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a Jefatura del Estado, Presidencia, Gobierno de la Nación, las Cortes, Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas, Asamblea Legislativa, sobre todo las estructuras, composiciones, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones que afectan a las instituciones más consagradas o más fundamentales del Estado y de las autonomías, pues eso no se puede delegar. Si yo tengo la competencia de regular de qué forma el Parlamento puede reunirse en sesiones o cosas así, pues eso no lo puedo delegar en otros órganos. Esto viene un poco hilado a otra que veremos ahora. Nos dice la adopción de disposiciones de carácter general, no es delegable. ¿Qué son disposiciones de carácter general? Bebo agua y os dejo para el pensamiento. Disposiciones de carácter general tenemos los reglamentos, ¿verdad? Teníamos esos reglamentos. Cuestiones importantes. Las bases de las convocatorias revisten el rango de reglamento, ¿vale? Con lo cual la aprobación de las bases no es delegable. Esas son cosas que podemos ir sumando. La resolución de los recursos en los órganos administrativos que hayan dictado objeto de recurso. Vale. Esto quiere decir que si yo tengo un acto administrativo que dicto, ¿vale? Y existe un recurso, que lo hemos visto ya, el recurso de alzada, ¿verdad? Lo elevamos a ese superior jerárquico. Ese superior jerárquico no puede delegar en mí la resolución del recurso de alzada, ¿vale? Las materias que así se determine por una norma con rango de ley. La delegación de competencias y su revocación debe publicarse en el boletín oficial del Estado, de la comunidad autónoma o el de la provincia, según la administración que pertenezca al órgano delegante y el ámbito de territorial competencia de este. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente, que esto lo veremos en todos lados y si nos vamos a un BOE lo vemos, indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante, ¿vale? ¿Por qué? Porque de quién es la vivienda, de quién es la competencia, del órgano delegante, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vemos una resolución, normalmente en casi todo hay delegación de competencia. Normalmente el órgano original no es el que firma los actos, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente se hace en la estructura de la consejería o la estructura del ministerio, en esa orden ministerial, normalmente se dice el secretario de Estado de Función Pública, todo lo relativo a función pública, y ya está. Y ahí queda la competencia definida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el secretario de Estado de Función Pública, si tiene que firmar todas las tomas de posesiones, todos los ceses, todas las comisiones de servicio, todas las adscripciones provisionales, todos los expedientes disciplinarios, ¿vale? Al final el volumen de trabajo es inhumano, entonces se delega la competencia. Cuando se dicta una resolución, yo, que soy un director general de la función pública, por ejemplo, si voy a dictar una resolución y la competencia es del secretario de Estado de Función Pública, yo voy a firmar esa resolución con mi nombre y apellido y se entenderá que es una resolución dictada por el secretario de Estado de Función Pública, es decir, por la persona que tiene la competencia, a pesar de que la firme yo, porque lo que me han delegado es la facultad para ejercerla, ¿vale? Tenemos que entender que ese ejercicio de la competencia no es individual de la persona, ¿vale? Salvo y sobre todo normalmente lo veremos porque pone P.D. por delegación tal persona, ¿vale? Salvo autorización expresa de una ley, no podrá delegarse competencias que se ejerzan por delegación. Esto es una cosa que sale en los test un montón. No podrán ejercerse las que se ejerzan por delegación. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento las circunstancias de que la norma reguladora del mismo prevea la emisión de un dictamen o un informe, ¿vale? Esto sí, sobre todo un informe preceptivo. Ahora bien, ¿qué nos dice? No podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez
que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o un informe preceptivo acerca del mismo. ¿Vale? Esto es importante para tenerlo claro. La delegación será revocable en cualquier momento, igual que se convocó. ¿Vale? Será revocable en cualquier momento. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados para cuyo ejercicio se requiera un quórum o una mayoría especial. Cuando hablamos de quórum ya lo estuvimos, sobre todo lo estuvimos viendo, si no me equivoco, porque recuerdo algunos ejemplos de que los compañeros habían traído sobre el tema de los vecinos, de la ley de propiedad horizontal y todo eso. Lo estuvimos hablando y lo estuvimos debatiendo, ¿verdad? Es simplemente que para el ejercicio o para la toma en consideración de una decisión por un órgano que no es de una persona, sino que se compone por muchas personas, el que sea sí o no dependerá de unas normas que regulen el ejercicio de ese órgano colegiado. Pues si se establece un quórum que a partir de la mitad de todos sus miembros más uno es una decisión válida, pues ese quórum significará que mayoría absoluta se pueden tomar decisiones por mayoría absoluta. Vale, no lo explico mucho porque entiendo que ya lo tenemos más que trabajado. El caso de la vocación, que es una cosa que siempre pasa un poquito desapercibido. Lo tenemos ahí en ese artículo 10. Importante sobre todo el orden, no es muy complicado sabernos el 8, el 9, el 10, están todos seguiditos, todos esos instrumentos. Vale, tenemos la vocación. ¿Qué quiere decir? Los órganos superiores podrán avocar, traerse, ¿vale?, para así el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. Importante, porque a veces se confunde, o algunos compañeros me han hablado con esa confusión, lo de ordinariamente, es decir, no es una figura que sirva únicamente para que cuando yo he delegado en ti el ejercicio de una competencia y quiero que esa decisión no la tomes tú, pues aboco la competencia para traer el asunto hacia mi mesa y yo tomar esa decisión. No es solo de las cosas que se hayan delegado, es también si ordinariamente, originalmente, la competencia es tuya, pero yo soy un órgano superior a ti y puedo coger y decidir quitarte ese asunto para tomar yo la decisión. ¿Por qué se puede dar estos motivos? Por diferentes cosas, nos dice. Cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica, territorial, lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser abocado únicamente por el órgano delegante. En todo caso, la vocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento. Voy a ampliarlo de aquí. Si nosotros delegamos una competencia en, por ejemplo, somos la seguridad social, la tramitación de una ayuda de personas retornadas o cualquier cosa de esa, la concesión se la delegamos a los delegados del gobierno, ¿vale? Territorialmente, porque a nivel de territorio nos interesa que ellos puedan tomar esa decisión y lo firman en nuestro nombre, podrá ser abocada la competencia de esa delegación por mí, desde la seguridad social. Pero, por ejemplo, el delegado que tiene esa competencia que acabamos de transferirle, no transferirle, sino delegarle, sus superiores jerárquicos del ministerio no podrán abocar la competencia para tomar ellos esa decisión. Por eso te dice que cuando sea por delegación solo puede ser abocado por el delegante. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si lo hubiere con anterioridad o simultáneamente con la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recursos. Esto es importante porque dentro del procedimiento administrativo lo tenemos con mucha frecuencia. Tenemos con mucha frecuencia la acumulación, si no me equivoco, artículo 54, puede ser, ahí puedo patinar. Tiene que no cabe recurso,
¿vale? Se podrá alegar al final, pero no cabe recurso sobre el mismo acuerdo de acumulación. Pues así hay un montón de trámites dentro de la 39, que si nos hacemos un esquemita y ponemos todo eso, es bastante fácil abrirnos la 39, el control F o le damos a buscar dentro del PDF y ponemos no cabrá recurso, no, ¿vale? Buscamos así y nos saldrán un montón de trámites, nos lo pasamos a una hojita y nos los aprendemos así, ¿vale? Importante. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, pero hay que informar, ¿vale? La avocación se realiza mediante acuerdo motivado. Hay que informar, hay que motivar, artículo 35, ese sí, hay que motivar este acto. Porque normalmente hay ciertos actos que son bastante interesantes de la notificación. En este caso, por ejemplo, podríamos aludirlo a que hay un órgano que va a tomar la decisión. Nosotros tenemos derecho a saber quién es el órgano y quiénes son las autoridades que instruyen nuestro expediente, sobre todo porque podemos aludir a un tema de conflicto de intereses, ¿no? Lo hemos estado viendo, esas figuras que no voy a abrir ese melón ahora, pero podríamos tener a nuestro peor enemigo tramitándonos en el expediente dentro del ministerio y que él aboque la competencia para tomar la decisión de excluirnos de una beca, ¿vale? Encomiendas de gestión. La realización de las actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de entidades de derecho público podrá ser encomendada, ahora usa otro término y lo hace adrede, ¿vale?, a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o distinta administración, ¿vale? ¿Es un ente privado? No. Solamente son administraciones públicas. Siempre que entre sus competencias estén esas actividades por razones de eficacia o cuando no sean posibles los medios técnicos idóneos para su desempeño. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, podría articularse a través de una encomienda de gestión la realización de nuestros exámenes de oposiciones. Unos exámenes de oposiciones estatales, donde la administración que sea, por ejemplo, Renfe, ¿vale?, decide hacer un examen y no tiene sedes territoriales, pero lo quiere hacer en las sedes territoriales. Pues puede encomendar a la UNED, puede encomendar a un montón de entidades públicas que realicen a nivel técnico la selección del personal, ¿vale? Esto normalmente, pues, si tienes alguna deficiencia dentro de tu administración y hay otra que puede servir para ello, pues se usan estas figuras, ¿vale? La parte importante es, ahora que ya hemos visto los contratos públicos, nos dice: las encomiendas de gestión no podrán tener objeto prestaciones propias de los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? No sería tampoco un encargo a medio propio, ¿vale? Los medios propios tienen que estar articulados. Traxa, por ejemplo, un medio propio. Y eso sí reviste o sí tiene las figuras de los contratos, ¿vale? Si nosotros cogemos y tenemos que construir una carretera y la vamos a hacer con medios propios, ¿vale?, dentro de casa, se lo vamos a encargar a un medio propio. Si nosotros tenemos que tramitar expedientes sancionadores, son funciones propias de nuestra administración que no son objeto o no pueden ser susceptibles de lo que vienen siendo los contratos públicos. Esas son las figuras que usamos como encomiendas de gestión. Hacer los expedientes administrativos. Hay una administración que tiene capacidad para poder absorber nuestros expedientes administrativos. Hacemos una encomienda de gestión para que sean ellos los que instruyan esos expedientes, esas subvenciones o lo que sea, ¿vale? Eso, por ejemplo, no se puede articular a través de un contrato público. Las encomiendas de gestión no suponen cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o integren la concreta actividad material objeto de encomienda.
Antes habíamos visto, no transfería la titularidad, pero sí los elementos determinantes de su ejercicio. Ahora, en una encomienda, no transferimos el ejercicio. Lo que hacemos es que ellos técnica, jurídicamente o cualquier cosa hacen el acto, ¿vale? Hacen el acto y nosotros tenemos que dictar la resolución. Es solamente una, entre comillas, externalización del trabajo, pero realmente la resolución la seguimos emitiendo nosotros. No tenemos capacidad técnica para sacar los expedientes, se los encomendamos a otra persona, ellos los hacen, nos lo devuelven y nosotros dictamos la resolución, ¿vale? Eso sería encomienda de gestión. Es importante que no los confundamos, ¿vale? No van a entrar en oposiciones, ojo, en oposiciones C2, C1, no entran en profundidad en el concepto, pero sí es verdad que no los podemos confundir, ¿vale? La formalización de las encomiendas de gestión se ajustarán a las siguientes reglas. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o entidades de derecho público pertenecientes a la misma administración, deberá formalizarse en los términos que establezca su propia normativa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando son diferentes administraciones públicas? Pues tenemos, en todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda y su resolución deberá ser publicada para su eficacia en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, según la administración a la que pertenezca el órgano encomendante. Cada administración podrá regular los requisitos para la validez de tales acuerdos, que incluirán al menos una expresa mención de la actividad o actividades que se van a desarrollar, el plazo de vigencia, la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, ¿vale? Me salté algo por aquí arriba. Perteneciente a la misma administración deberá formalizarse en los términos que establezca su propia normativa y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o entidades públicos intervenientes, ¿vale? Eso es importante. B. Ahora, perdón, es que me estaba faltando información. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de derecho público de distintas administraciones, se formalizará. Esto es muy importante porque ya lo veremos si trabajáis en administraciones, sobre todo más cercanas a las territoriales, que tienen bastante trato entre unas y otras, entre ayuntamientos y cuestiones así, pues se usa mucho este instrumento jurídico, ¿vale? Nos dice, se formalizará mediante la firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, Comunidad Autónoma o el de la provincia, ¿vale? Según la administración a la que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas por las diputaciones provinciales o en su caso de los cabildos, que se regirá por la legislación local, ¿vale? Esto no tenemos que entrar mucho a cuenta, pero es cierto que hay unas figuras que ya son más lógicas que se efectúen esas encomiendas de gestión y entonces no necesita tanta publicidad, ¿vale? Ahora que hemos visto esto, ahora viene lo fácil. Son 3 artículos, que es lo sencillo, que puede ser una delegación de firma. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten bien por atribución o bien por delegación. Importante, habíamos visto arriba que no se podía delegar las materias delegadas. Sí se puede delegar la firma de una materia adquirida por delegación de la competencia, ¿vale? Se podrá delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades de que ellos dependan dentro de los límites señalados por el artículo 9. ¿Cuál era el artículo 9? Voy para arriba para que lo veamos. Delegación de competencias, porque hay ciertos límites sobre materias que no son delegables, ¿verdad? La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar estas circunstancias y la autoridad de procedencia, ¿vale? ¿Para qué se hace esto? No para que ejercites tú y tomes las decisiones, sino porque no puedo firmar, ¿vale? No puedo firmar.
Para que nos hagamos una idea, normalmente pues instruimos nosotros dentro de nuestra misma administración, nuestra misma entidad, y a lo mejor hay ciertas resoluciones que podemos delegar la firma a un jefe de negociado, a alguna persona que realmente acelere la tramitación, ¿vale? La suplencia. En la forma que disponga cada administración pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad. Vacante, ausencia o enfermedad. Así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. No entré antes para no decir los vocablos exactos, pero sería nuestro conflicto de intereses. Lo estaba diciendo antes, importante que tengamos notificado cuáles son las autoridades y las personas que instruyen nuestros expedientes, porque podremos usar la abstención o la recusación, que también están reguladas dentro de esta ley 40, ¿vale? Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior del que dependa. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria publicación. Vemos que tanto la delegación de la firma y la competencia la delegación de firma y la suplencia no hace falta publicarlo, ¿vale? Publicarlo. ¿Por qué? Porque realmente no estás transfiriendo ni la titularidad ni el ejercicio. Es el simple hecho de la firma, ¿vale? Es el simple hecho de la firma. En la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse en los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Esto es común que aquí se designa los suplentes, y en el caso contrario por el órgano competente para el nombramiento del titular. Por ejemplo, los delegados del gobierno, si los nombra presidente del gobierno, pues estará regulado quién los suple. De todas formas, dentro de esta ley, concretamente en las delegaciones de gobierno, tenemos definido el orden de suplencia, ¿vale? En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quién efectivamente está ejerciendo la suplencia. Vemos que no es yo estoy dictando esto como si fuera secretario de Estado, sino yo estoy dictando esto en nombre de esta persona que es el secretario de Estado, ¿vale? Decisiones sobre competencia. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente la actuación al órgano que considere competente. Dentro de lo que consideramos el indubio pro actiones que afecta a los procedimientos administrativos, ¿vale? Son principios de que, por ejemplo, cuando recibimos esos recursos, nosotros lo calificábamos o intentábamos que cogiera el cauce correcto, ¿verdad? Pues también pasa sobre la competencia. Si nos llega un asunto que no somos competentes, lo escalaremos a la persona que sea competente para ello. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo el asunto. Es decir, si tenemos un problema en la Seguridad Social y se está tramitando en el SEPE, podemos o decirle a la Seguridad Social: mira, esto lo tenemos que tramitar con ustedes, pero lo está gestionando el SEPE, o al revés, ¿vale? Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma administración no relacionados jerárquicamente, ¿vale? Y respecto a los asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. Esto, sobre todo conflictos de atribuciones, es porque también hay ciertas... es como un puzzle, ¿no?, que se va concatenando. Esta figura del conflicto de atribuciones, por ejemplo, no puede irse a los juzgados. Nosotros internamente dentro de un organismo no podremos denunciarnos uno a otro. Entonces tienen que haber unas estructuras internas de funcionamiento que nos permita, cuando exista este tipo de problemas, poder acabar con el asunto, ¿vale? Pues visto todo esto, es la parte que me interesaba ver sobre el tema de los instrumentos, ¿vale? Organizativos, ¿vale? Instrumentos relacionados sobre la competencia. Es muy importante lo que habíamos visto, la competencia como tal, sobre
diferenciar la titularidad del ejercicio, ver que hay unas que se pueden usar cuando son jerárquicamente dependientes y otras no, ver que se puede abocar la competencia y que existe una figura de encomienda de gestión que no hay que confundir con esos encargos a medios propios y todas esas cosas relativas a los contratos, y luego dos sistemas que son un poco más laxos y realmente no sustituye la competencia sino el titular, ¿vale? Sustituye el titular. En la suplencia porque directamente está vacante, y en la delegación de firma es porque yo tomo la decisión pero delego mi firma en ti, ¿vale? Para que tú puedas hacer ese tipo de firmar. A ver, se podría usar, por ejemplo, me voy de vacaciones, ¿vale? Me voy de vacaciones porque realmente la suplencia, hablamos aquí de vacante, ausencia, enfermedad, y es una suplencia a largo plazo. Entonces yo podría a lo mejor establecer un procedimiento a partir del cual yo, como secretario general, en el momento en el que yo esté de vacaciones, pues delego mi firma a tal persona para que él firme en mi nombre, ¿vale? Pero realmente firma en mi nombre, no es que él ejerza la competencia, ¿vale? De la que yo soy titular. Espero que más o menos haya quedado claro. De todas formas, si no, por el mismo chat que tenemos, escribí, y si hace falta que lo veamos en alguna sesión o que haga algún vídeo, me lo decís. Lo colgaré en YouTube, y el PDF también intentaré a ver si desde el mismo YouTube se puede descargar para las personas que no lo estén preparando con nosotros y les interesa esta parte. Vale, pues nada, muchas gracias a todos y todas, un saludo y nos vemos.